Esta conferencia comenzará a grabarse. Es un placer daros la bienvenida a este seminario sobre los retos y oportunidades de la reducción de la jornada laboral, organizada por la Comunidad de Ámbito Laboral del Colegio. Nuestra Comunidad de Ámbito Laboral, EAL, nació en 2013 con la idea de reunir economistas interesados en el mundo laboral desde diferentes ámbitos: docencia, asesoría, sector público. Con el tiempo, hemos conseguido consolidarnos como un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos y oportunidades en este ámbito. En definitiva, un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos, siempre con el objetivo de seguir creciendo profesionalmente. Además, dentro de la comunidad creamos el Registro de Economistas de Ámbito Laboral, el Registro EAL, un servicio más especializado que puede ser de gran ayuda para quienes trabajáis en este sector. Así que os animo a participar, ya sea para informaros o para acceder a un apoyo más específico. Hoy estamos aquí para analizar una cuestión clave: la reducción de la jornada laboral, un tema candente. Como sabéis, esta medida tiene un impacto directo tanto en la conciliación como en la productividad y en los derechos de los trabajadores, pero también plantea desafíos importantes. Dentro de esta sección o sesión abordaremos algunas de las cuestiones más relevantes: el impacto en la economía, las consecuencias que va a tener para las empresas, cómo deben adaptarse, qué ocurre si no se adaptan, el impacto que va a tener en los trabajadores también, el derecho a la desconexión digital y los cambios que van a tener en las condiciones laborales. También abordaremos o podremos abordar el registro de la jornada laboral, que va a haber cambios, cómo va a afectar esto en la gestión del tiempo de trabajo. Además, responderemos a preguntas claves como: ¿cuándo va a entrar realmente en vigor esta medida? ¿Cuántas horas van a trabajar en la práctica los trabajadores? ¿Qué pasos deberán seguir las empresas para adaptarse? ¿Y cómo va, por ejemplo, influir en la competitividad de las empresas? Para quienes queráis profundizar aún más en estos temas, desde el Colegio Vasco de Economistas hemos organizado un curso modular de gestión laboral, que se celebrará entre el 19 de marzo y el 4 de junio. Pero ahora, sin más preámbulo, vamos a lo importante: las ponencias. Hoy contamos con dos expertos que nos ayudarán a entender mejor estas cuestiones. Joan Sanchis, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia e investigador en el think tank británico de la Universidad Autónoma, Autonomy Institute. A lo largo de su trayectoria académica y profesional ha estado vinculado al diseño de las políticas públicas y laborales dirigidas a incentivar el tiempo de trabajo. Es autor del libro 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. También contaremos con Pablo de los Ríos Trigueros, abogado del despacho RASL Abogados, periodista de Radio Popular Herri y Ratia y miembro activo de la comunidad EAL. Dicho esto, doy paso a nuestro primer ponente, Joan Sanchis. Eskerrik asko de nuevo a todos por vuestra asistencia y participación, y os animo a registraros en el registro EAL. Muchas gracias. Joan. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, antes que nada agradecer la invitación del colegio para participar en esta conferencia, como ya ha explicado Ainhoa, de un tema, bueno, que es un tema de actualidad y que está, que tenemos todos, ¿no? En la mesa, ¿no? Analizando ahora mismo, ¿no? Como ha explicado también ya Ainhoa, mi perfil, yo soy economista, mi perfil es más vinculado a la economía política y a las políticas públicas, por tanto lo que voy a hacer es una especie, digamos, de introducción del contexto en el cual aparece esta medida de la reducción de la jornada laboral, cuáles pueden ser sus implicaciones en términos generales, tocando sobre todo cuestiones económicas, pero también comentando otros aspectos que creo que son importantes, también vinculados a la medida. Y luego, finalizando la intervención, trataremos de hacer un poco de exploración, un poco de cuáles podrían ser las consecuencias económicas, con toda la prudencia del mundo, porque, bueno, yo soy de los que pienso que los economistas no somos muy buenos en general haciendo predicciones y tampoco creo que sea nuestro trabajo en parte, y por tanto serán más algunas pinceladas de cosas que tenemos que tener en cuenta o que tendríamos que intentar
evaluar o medir cuando se puede, cuando tengamos datos y la información que necesitamos, ¿no? Por tanto, esta es un poco la trayectoria un poco de lo que os quería, o lo que os quiero contar, digamos, en esta media hora, como os digo, más centrado en esta cuestión del contexto general, para entender un poco de dónde surge esta medida, cuáles son los posibles efectos y cómo la podemos encuadrar, ¿no? Y yo luego creo que después ya Pablo podrá profundizar mucho más en los detalles legales, muchos de los cuales, de hecho, como bien sabéis, todavía no se saben, básicamente porque el trámite parlamentario de esta iniciativa de reducción a 37 horas y media está todavía por empezar. Se calcula que todo esto lo podemos hablar luego, ¿no? Pero se calcula que si todos los trámites van como deben de ir de manera bastante rápida, tal vez pueda estar aprobado en julio como pronto. Por tanto, estamos todavía en una situación de incertidumbre porque hay un proyecto, evidentemente, que el Ministerio va a presentar, pero luego también ahora entramos en un proceso parlamentario donde los partidos políticos pueden presentar enmiendas y donde se espera que el proyecto pueda cambiar en algunos aspectos específicos, ¿no? Por tanto, estamos todavía en un panorama de bastante incertidumbre en algunos aspectos, ¿no? En otros parece que no vaya a haber muchos cambios, pero bueno, ahora luego lo comentaremos, algunas cuestiones que parece que sí que pueden abrirse, ¿vale? Bueno, pues voy a intentar compartiros mi pantalla, a ver si la tecnología nos acompaña, ya lo hemos probado antes, a ver si todo funciona correctamente y a partir de aquí empezamos ya un poco a lo que sería más la presentación, ¿vale? Un momentito, a ver... Vale, yo creo que aquí, a ver, que vea esto. Vale, perfecto. A ver si puedo hacer esto, dame un segundito, a ver si puedo hacer esto más pequeño. Bueno, vale. Vale, pues nada, yo creo que todas y todos veis la presentación, o deberíais al menos, por tanto, voy a ir siguiendo y contándoos algunas cosas, sobre todo algunos gráficos, algunos datos que vamos a ir viendo para tratar de, como os decía, abordar tres cuestiones fundamentales, ¿no? Una primera es la cuestión del contexto, dónde surge esta propuesta y cómo podemos entenderla en términos económicos, en términos sociales, etcétera. Luego, las implicaciones económicas que tiene a grandes rasgos y cuáles también son los retos para las empresas en este proceso de adaptación a esta nueva jornada laboral reducida, ¿no? La primera de las cuestiones es evidentemente el contexto. Estamos en un momento, lo habréis escuchado ya seguramente muchas veces en los debates, ¿no? Artículos, etcétera, que se están comentando sobre este tema, que estamos hablando de una cuestión, ¿no? De la reducción del tiempo de trabajo, de la reducción legislativa del tiempo de trabajo, que es una cuestión que al menos en España no se aborda desde hace prácticamente más de 100 años, ¿no? Ha habido algunas pequeñas reformas de Estatuto de Trabajadores, etcétera, con detalles, ¿no? O sea, sí que se ha tocado la jornada laboral, pero en esencia esta jornada de 8 horas diarias, de 40 horas semanales, pues prácticamente tiene más de 100 años. Claro, en 100 años, como os podéis imaginar, muchas cosas han cambiado en la economía, en la sociedad en general, ¿no? Por tanto, sí que es verdad, ¿no? Que parece un poco raro, ¿no? Que en tanto tiempo esta cuestión no se haya abordado, ¿no? Es verdad que en otros países, por ejemplo en Francia o en Alemania, esta cuestión de la reducción de la jornada laboral sí que ha tenido una presencia más notable durante las últimas décadas. Sabéis, por ejemplo, que Francia tiene una jornada laboral legal máxima de 35 horas semanales, aunque bien es cierto que tiene toda una serie de excepciones que hacen que en la práctica sea un país donde las horas trabajadas sean prácticamente muy similares a las de España y no haya una diferencia realmente sustantiva, pero este es otro tema, otro debate, ¿no? Sobre esta experiencia francesa de las 35 horas. Pero luego también países como Alemania han hecho reducciones muy sustantivas de la jornada laboral, en este caso a través de la negociación colectiva principalmente, ¿no? Pero tenemos que pensar que algunos sectores industriales en Alemania, ahora luego veremos algunos datos muy sintéticos, ya están teniendo jornadas laborales muy cortas, incluso más cercanas a las 32 horas que a las 35 o a las 37, ¿no? Por tanto, hay reducciones del tiempo de trabajo en algunos países que sí que han sido significativas, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Pero es verdad que en términos generales este debate de la reducción del tiempo de trabajo ha estado estancado durante mucho tiempo, desaparecido prácticamente del debate público, particularmente en el contexto de España, ¿no? Donde el debate se ha centrado más en la cuestión de los salarios, en la cuestión de las reformas laborales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un tema que, como digo, ha estado durante mucho tiempo desplazado. ¿Por qué vuelve a emerger este tema, ¿no? Y este es el primer paso, ¿no? Entender por qué estamos hablando de esto, por qué volvemos a hablar de esta cuestión. Porque evidentemente la reducción del tiempo de trabajo es un tema, ¿no? que es fundamental, ¿no? El tema casi básico, fundacional de las relaciones laborales, ¿no? y del activismo sindical, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy antiguo en realidad, ¿no? Y la reducción del tiempo de trabajo siempre ha sido uno de los debates fundamentales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero
como decíamos, en las últimas décadas parece que no había sido tan importante, ¿no? Hay al menos 3 elementos que yo creo que son importantes para entender por qué nos encontramos en esta situación, ¿no? Donde el tiempo de trabajo vuelve a tener este protagonismo en el debate público y en la economía, incluso también para las empresas, ¿no? Porque hay muchas empresas que están interesadas también en este tipo de medidas, como ahora luego comentaremos. Estamos primero en un contexto, tenemos que pensar que lo que llamamos la estandarización del tiempo de trabajo, ¿no? Esto que los abogados y la gente que estéis versadas en este tipo de cuestiones más legales, se vino como conocer la relación laboral estándar, ¿no? Este conjunto de derechos, incluyendo esta estandarización del tiempo de trabajo. Tenemos que pensar que se produce en un contexto de industrialización, ¿no? Surge sobre todo la estandarización, digamos, del tiempo de trabajo, surge sobre todo en Europa, pues hacia finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Junto con todo el proceso de industrialización y sobre todo con la introducción de las cadenas de montaje, etcétera, ¿no? Que hace necesario coordinar todos los horarios de las personas trabajadoras en un mismo sitio, en un mismo lugar, en un mismo momento, ¿no? Esto hasta entonces no pasaba tanto, ¿no? Porque el tiempo de trabajo dependía mucho de los ciclos, por ejemplo, agrícolas, o el trabajo a domicilio, pues era una cuestión que cada uno se organizaba como quería, ¿no? Por tanto, este modelo que ahora todavía tenemos de tiempo de trabajo estandarizado, donde todo el mundo trabaja más o menos los mismos días, las mismas horas, es relativamente nuevo en términos históricos, ¿no? Y corresponde a un modelo básicamente vinculado a la industrialización, ¿no? Y básicamente también a este modelo fordista, ¿no? Que llamamos a veces los economistas, ¿no? Esta manera de organizar la economía y la sociedad, ¿no? En torno a estos horarios del trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este modelo? Pues bueno, ha pasado que básicamente ha ido cambiando mucho durante las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y ya en este principio del siglo XXI, ¿no? Tenemos varios procesos que son muy relevantes, ¿no? Que son algunos de los que tenéis aquí. Básicamente tenemos transformaciones económicas que no vamos a entrar en detalle a explicar, ¿no? Pero que pasan por la globalización, ¿no? A partir de los años 80, cambios tecnológicos brutales, ¿no? Los estamos viendo todavía, un crecimiento del sector servicios muy destacado, por lo tanto la economía se terciariza, no estamos ante una economía eminentemente industrial y todo esto implica cambios organizativos dentro de las mismas empresas. Aparecen nuevos modelos de organización empresarial, ¿no? Desde esto que llaman el lean management o el just in time, ¿no? Modelos más flexibles donde el tiempo de trabajo se ajusta mejor al output que la empresa pretende conseguir, es decir, se buscan modelos de una mayor flexibilidad, ¿no? Porque esta flexibilidad aparece como un requisito indispensable, ¿no? Para competir en este escenario global, ¿no? Que promueve la globalización, ¿no? Por tanto, uno de los primeros elementos, que es el que os marcaba aquí, es la flexibilización, ¿no? La flexibilización del tiempo de trabajo. Las horas de trabajo cada vez han tendido a ser más adaptables, más variables, ¿no? En cada país esto ha tomado diferentes dimensiones, ¿no? Pero en general hemos visto que han empezado pues, a aparecer modelos de organización del tiempo de trabajo distintos, ¿no? Desde el trabajo al tiempo parcial, ahora, por ejemplo, las opciones de trabajo remoto, de trabajo híbrido, modelos donde las horas se anualizan. De hecho, esto es lo que está planteando la reforma también de las 37,5 horas, ¿no? Está planteando que es un modelo donde las horas van a ser 37,5 horas en promedio anual, ¿no? Por lo tanto, también se van a anualizar. Mucha gente tiene horarios flexibles de entrada y salida. La cuestión es que ahora mismo, pues esto, tenemos horarios mucho más flexibles, ¿no? De los que los teníamos en otros momentos. Además, las distintas reformas laborales, algunas de las cuales con efectos bastante perniciosos sobre algunos derechos laborales, etcétera, también han tendido a privilegiar esta necesidad de flexibilidad interna de las empresas, ¿no? En detrimento también, pues bueno, muchas veces de las necesidades de las personas trabajadoras, ¿no? Por tanto, esta cuestión de la flexibilización es uno de los elementos. Luego también hemos observado una creciente diversificación, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que ya estábamos comentando, ¿no? Con digamos, patrones diferentes de organización del tiempo de trabajo, ¿no? Desde turnos partidos, trabajo estacional, por ejemplo, en el caso del País Vasco yo creo que esto no será muy relevante, pero por ejemplo en el caso del País Valenciano, donde yo vengo, pues es relevante en términos del turismo, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos este elemento también relevante y también turnos que cambian, etcétera, ¿no? Esto hace también que esto genera diversos problemas también en términos sociales, ¿no? Yo siempre digo que ahora, pues bueno, cuando a veces intentas quedar con alguien para tomarte una cerveza es muy
mucho más difícil, ¿no? que hace unos cuantos años, ¿no? Porque la gente tiene horarios muy raros, o trabaja los fines de semana, o una semana trabaja por la mañana, otra por la tarde. No es todo nuevo, pero sí que es verdad que se ha acelerado, digamos, esa tendencia, ¿no? Y eso ha creado algunos problemas, ¿no? Luego, otro de los elementos es la fragmentación también del tiempo de trabajo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en algunos sectores como la economía de plataformas, ¿no? Donde tú trabajas a lo mejor una hora, luego paras de trabajar, ¿no? Y estás esperando un pedido o lo que sea, y luego vuelves a trabajar. Por tanto, esto lo que hace es fragmentar también la jornada laboral, ¿no? O gente que incluso tiene trabajos a tiempo parcial en 2 sitios distintos, cosas así, ¿no? Entonces, digamos que este modelo de jornada laboral estandarizada ha perdido vigencia en este sentido, ¿no? Porque la realidad, de alguna manera, o las necesidades económicas han pasado por delante de todo esto. Esto, si tenéis interés, aquí tenéis algunas referencias académicas que son interesantes para consultar al respecto, que podéis leer más sobre esto, ¿no? Luego, por tampoco abundar mucho, ¿no? Pues tenemos, como decía, cambios en los modos de producción, cambios en la oferta de trabajo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral es uno de los elementos fundamentales que creo que explican también por qué estamos hablando de esto, porque básicamente estas largas jornadas laborales de 40 horas semanales o más, en muchos casos, han sido siempre eminentemente masculinas, ¿no? Y al final eran viables porque el típico modelo de trabajador de la industria, hombre blanco, pues en su casa tenía a su mujer que era la que le preparaba la comida, la que le lavaba la ropa, etcétera, etcétera. Y como esto se está empezando a romper porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres, pues empiezan a aparecer signos de inestabilidades, ¿no? Digamos, en este sentido. La gente empieza a no poder conciliar su vida personal y profesional, ¿no? Y por tanto aparecen aquí grietas en este modelo, ¿no? De jornada laboral estandarizada, 40 horas semanales que teníamos, que es lo que yo creo que también genera esta necesidad, ¿no? De avanzar en este tipo de nuevos modelos, ¿no? Aparte de todo esto, también hay estudios pues, que apuntan el tema de la cultura de consumo, ¿no? Cada vez tenemos más necesidades y esto nos fuerza también a tener más ingresos y, por tanto, también propicia la extensión del tiempo de trabajo. Pero en general, como digo, podemos señalar, ¿no? esta erosión de esta relación laboral estándar, como os comentábamos, de esta estandarización del tiempo de trabajo, herencia de la industrialización, etcétera, ¿no? Todo esto coincide además con el surgimiento de nuevas perspectivas sobre el tiempo de trabajo. Y eso tiene que ver con la economía, pero también con otras ciencias sociales, ¿no? Ahora el análisis del tiempo de trabajo pues no se realiza exclusivamente desde una perspectiva neoclásica, ¿no? Por ejemplo, de elección entre renta u ocio, o incluso desde una perspectiva únicamente organizativa de las empresas, ¿no? Como por ejemplo planteaban Ford o Taylor, ¿no? Han aparecido nuevas perspectivas, pues por ejemplo, que nos han revelado esta cuestión de la desigualdad de género que tiene lugar, por ejemplo, en el reparto de los tiempos de trabajo, ¿no? O el impacto incluso ambiental y climático que tienen las largas horas de trabajo, ¿no? O muchos debates incluso vinculados a estas nuevas perspectivas postlaborales que os mencionaba aquí, que tienen que ver con esta posibilidad, ¿no? De que la tecnología, la automatización, esto que mal llaman la inteligencia artificial, acabe reemplazando algunos puestos de trabajo y que por tanto sea posible avanzar hacia una sociedad donde todas y todos trabajemos menos, ¿no? Por tanto, estas son perspectivas que también cambian nuestra manera de pensar sobre el tiempo de trabajo. Aparte de esto, hemos tenido todo un conjunto de shocks externos que han acelerado todos estos debates. Esto que llaman la policrisis, que ahora luego os mostraré un gráfico de manera muy rápida porque tampoco tengo mucho tiempo, pero esto que llaman la policrisis, coincidencia de diferentes crisis, ha acelerado mucho este debate, la cuestión de la revolución tecnológica y la pandemia. La pandemia también ha sido un elemento fundamental, ¿no? Porque demostró que era posible trabajar de otras maneras, ¿no? Como por ejemplo en el trabajo remoto, aunque se hiciera de una manera muy precaria, y esto ha hecho que determinadas personas y sobre todo las nuevas generaciones cambien sus preferencias respecto al tiempo de trabajo, ¿no? Y hayan cambiado incluso su relación con el trabajo, ¿no? Esta cuestión de la policrisis que os comentaba tiene que ver, es un término que utiliza mucho el historiador económico Adam Tooze, que es uno de los mentes que ahora mismo seguramente ideas más interesantes está planteando en términos de análisis de todo lo que está pasando en términos económicos y políticos. Es básicamente la coincidencia de diferentes crisis, ¿no? Aquí tenéis un gráfico que
publicaba el World Economic Forum en uno de sus últimos informes, que apunta alguno de estos problemas que tenemos, ¿no?, en la actualidad, muchos problemas interrelacionados entre ellos, ¿no? Yo os he señalado algunos y he añadido algunos que creo que son relevantes para este debate. Uno, por ejemplo, son las problemáticas vinculadas al deterioro de la salud mental de las personas. Este debate ha sido muy importante en España y tiene mucho que ver con la reducción del tiempo de trabajo también, porque largas horas de trabajo están asociadas con más accidentes laborales, más incidencia de problemas de salud mental, y tenemos que pensar que, según cifras del INE, el 60% de los trabajadores y trabajadoras en España sufre problemas de ansiedad y estrés en el trabajo. Por tanto, esto tiene un impacto importante. Desencadenan bajas laborales, problemas de absentismo laboral y tiene un impacto económico. Tiene un impacto, como digo, en términos de absentismo, en términos de piezas que se estropean en cadenas de producción porque el trabajador no está todo lo concentrado que debería estar, etcétera, ¿no? Tiene un impacto económico. Esto es lo importante también, ¿no? Luego tenemos también impactos tecnológicos, ¿no? Por toda esta cuestión de la tecnología, cuestiona nuestro modelo de estado del bienestar que hemos construido, porque el trabajo es un elemento central de este modelo. ¿Qué pasa si la tecnología permite que se reduzca este trabajo y que no sea necesario tanto trabajo, ¿no? Esto es un debate muy antiguo. Los luditas ya lo avanzaron en su momento, ¿no? Pero es un debate que sigue y que parece que tenga ciertos visos de racionalidad en la actualidad, ¿no? Aparte de esto, tenemos toda la cuestión, todas estas bolitas verdes que veis en el gráfico, de cuestiones vinculadas al cambio climático, que son cuestiones que también desde el punto de vista económico tienen una relevancia muy importante. Aquí en Valencia lo acabamos de ver con el impacto de la Dana, ¿no? Y cómo se están acelerando estos fenómenos. Ahora mismo, de hecho, aquí estamos en 2 o 3 días, tenemos toda la actividad universitaria y en muchos sitios paralizada, porque tenemos otro de estos fenómenos y bueno, ya hemos visto el impacto económico que puede tener, ¿no? Y por otro lado, en términos empresariales o económicos, también hay toda una serie de retos que hacen que muchas empresas estén planteando estas medidas de reducción del tiempo de trabajo. Y son retos que tienen que ver con la competitividad, básicamente, con la mejora de la productividad y también con la retención del talento, ¿no? Básicamente por estas nuevas generaciones también que tienen nuevas preferencias en su relación con el empleo, ¿no? Por tanto, esto es un poco el marco general, ¿no? Aparte de esto, para situarnos un poco en qué situación estamos en España, este es un gráfico donde podéis ver en el eje horizontal la productividad por hora trabajada de media en los países de la OCDE y en el eje vertical podéis ver la media de horas trabajadas anualmente. ¿Vale? La situación de España, como veis, es una situación intermedia, es decir, no somos de los países que tienen horas más largas, pero tampoco de los que las tienen más cortas, ¿no? Pero podemos ver situaciones, por ejemplo, como la de Alemania que os comentaba, que está por debajo de 1.400 horas anuales de trabajo, ¿no? De media. Y en cambio es un país que tiene unos niveles de productividad muy elevados, ¿no? Claro, lo que nos indica este gráfico, como vemos esta correlación negativa, es que cuando la productividad es mayor, ¿no? Las horas de trabajo suelen ser más reducidas, o al revés, cuando se trabajan más horas, en general la productividad decrece, ¿no? Es un poco esta cuestión de los rendimientos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, aquí hay también una pregunta, ¿no? Y es de a quién nos queremos parecer. ¿Nos queremos parecer a Grecia, a Corea del Sur, a Chile, que tienen horas de trabajo muy largas y jornadas laborales muy largas y son poco productivos? ¿O nuestro modelo es el caso de los países que encontramos en esta parte más hacia la derecha del gráfico, ¿no? De Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos? Evidentemente aquí no solo influye la cuestión de las horas de trabajo, la cuestión del modelo productivo, etcétera, es fundamental, ¿no? Territorios como, por ejemplo, el País Vasco trabajan de media muchas menos horas de media que otros territorios en España. De hecho, yo creo que esta cuestión de la reducción de la jornada laboral en el País Vasco es una preocupación relativamente no tan importante como en otros sitios de España. Por lo menos esta es mi percepción también hablando con algunos actores del País Vasco, ¿no? Que esta era una cuestión que no influye tanto, básicamente porque las jornadas laborales pactadas en muchos casos ya están en esas 37,5 horas o incluso en menos, ¿no? Pensemos en la administración pública, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la situación. Aparte de todo esto, hay aquí también un argumento redistributivo también de por qué este tipo de medidas, en principio, podríamos argumentar que socialmente pueden ser interesantes, esta cuestión de reducir el tiempo de trabajo. Y es que, en general, a pesar de que España, como hemos visto en este gráfico de antes, tiene una productividad inferior
a muchos de los países de la OCDE o a la media de la Unión Europea, la realidad es que la productividad laboral en los últimos años ha crecido bastante, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Las horas de trabajo también lo han hecho, ¿no? Aquí podéis verlo en un gráfico, ¿no? Que compara horas trabajadas y productividad laboral. Pero ha llegado un momento, sobre todo si os fijáis a partir de los años 90, donde el tiempo de trabajo prácticamente se ha estancado, ¿no? Y la productividad laboral, en cambio, ha continuado creciendo. Estamos en un momento, ¿no? Lo hemos comentado antes, la inteligencia artificial, etcétera. Por tanto, todo esto tendría que tener también un retorno en términos de reducción del tiempo de trabajo, porque esto tiene un impacto, como luego comentaré, sobre la redistribución de la renta, ¿no? Y bueno, todo un poco en este contexto que os he comentado es donde aparecen debates, ¿no? Como este debate de la jornada laboral de 4 días, que realmente fue el debate que en España abrió que recuperó esta cuestión de la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Y los parámetros de este debate son bastante curiosos, ¿no? Porque son las empresas en muchos casos las que están promoviendo este debate, ¿no? A nivel mundial hemos tenido diversas pruebas piloto donde empresas están testando estos nuevos modelos de trabajo. E incluso una de las grandes fundaciones globales que promueve, por ejemplo, este modelo de los 4 días, que es 4 Week Global, es una fundación liderada por empresas, ¿no? Por tanto, este es un modelo que también está interesando a muchas empresas, que lo ven como una manera de mejorar la productividad, disminuir el absentismo laboral, mejorar la retención del talento, etcétera, ¿no? No tengo tiempo ahora para comentaros en detalle los resultados de estas experiencias, pero si lo buscáis en Internet podéis ver que en general han producido resultados muy interesantes en términos de, como digo, de mejora de la salud, pero también de incremento de los beneficios empresariales, de la competitividad, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un momento internacional donde hay interés, ¿no? En esta cuestión de la reducción del tiempo de trabajo, básicamente porque puede tener muchos distintos beneficios, ¿no? Aquí os he puesto un cuadro que yo creo que como esto lo tendréis después disponible, o al menos yo enviaré las diapositivas para que lo podáis tener, os lo podéis mirar con más calma, porque ahora el tiempo básicamente se nos come, me he detenido mucho en el principio y no tenemos mucho tiempo. Entonces, aquí podéis ver un resumen un poco de los principales impactos y también de algunos riesgos y obstáculos en diferentes ámbitos de esta reducción de la reducción del tiempo de trabajo en términos generales, ¿no? En el marco del debate que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, vamos a la cuestión de los impactos económicos, ¿no? Aquí hay 3 cuestiones fundamentales, ¿no? Las cuales no son fáciles algunas de resolver, ¿vale? Primero tenemos que preguntarnos sobre cuál es el impacto sobre la productividad de esta medida. Yo personalmente siempre he defendido que esta medida de la reducción del tiempo de trabajo es una medida que la tenemos que enmarcar como una medida de innovación organizativa. Es decir, es una medida que lo que va a hacer es que las empresas se tengan que sentar a ver cómo mejoran la organización de su tiempo de trabajo y cómo son más eficientes. Y esto creo que puede ser bueno, especialmente en aquellos sectores, en aquellas empresas que tienen niveles de productividad más reducidos, ¿no? Por tanto, yo lo veo personalmente como una oportunidad para incidir sobre esa productividad. Y eso es lo que hemos visto también en algunas experiencias de estas que os comentaba sobre la jornada laboral de 4 días, etcétera. Hemos visto que la reducción del tiempo de trabajo puede tener un impacto positivo sobre la productividad, ¿no? Por tanto, las empresas no es que produzcan lo mismo, sino que a veces incluso producen más de lo que producían, trabajando jornadas laborales más largas, ¿no? Por tanto, esta es una incógnita. Y es una incógnita sobre la que no tenemos una respuesta fácil, porque la productividad, como bien sabéis, todos los que sois economistas, en realidad es una caja negra, es decir, no sabemos muy bien lo que pasa con la productividad, básicamente porque influyen muchos factores sociales, culturales, no es una cuestión únicamente organizativa o económica, influyen muchas cuestiones, ¿no? Por tanto, es una cuestión a la que nos podemos aproximar, pero que no sabemos con certeza qué impacto esto puede tener sobre la productividad. Como digo, tenemos algunas evidencias de estas experiencias que se han hecho en algunos países, análisis sobre impacto de otro tipo de reducciones que se han hecho en otros territorios, pero no hay una conclusión muy clara, ¿no? Y en todo caso parece que incluso pueda tener un efecto positivo, ¿no? Por tanto, esto estará por ver y habrá que analizarlo cuando tengamos oportunidad, ¿no? Luego hay otra de las cuestiones que es qué impacto va a tener esto sobre la creación de empleo, porque los costes laborales, de los cuales hablaremos ahora después, dependen básicamente de esto, es decir, al final si yo reduzco la jornada y me reorganizo y puedo mantener mi productividad y puedo hacer lo mismo que hacía antes con menos horas de trabajo, pues aquí costes laborales no hay ningún coste, al contrario, te ahorras seguramente tiempo, facturas energéticas, etcétera, ¿no? Por tanto, hay más bien ahorros, ¿no? El problema viene cuando esta reducción del tiempo de trabajo pueda implicar nuevas contrataciones,
que es, bueno, desde el punto de vista social puede ser un beneficio, ¿no? Porque es una manera también de crear empleo y de reducir el desempleo, pero evidentemente para las empresas puede tener un coste importante, ¿no? Por tanto, aquí tenemos que preguntarnos por cuál es esta tasa de impacto en la creación de empleo y esto depende mucho de los sectores, como ahora luego lo veremos, ¿no? Y de aquí se deriva este impacto sobre los costes laborales y también sobre el gasto público, sobre los costes generales sociales, ¿no? Que esta medida pueda tener. Para aproximar un poco esta cuestión y hacer un par de comentarios, tampoco tenemos 5 o 6 minutos más, creo que es interesante abordar, no hay demasiados estudios de impacto todavía sobre esta cuestión de la reducción del tiempo de trabajo. Me imagino que en breve empezaremos a tener más y sobre todo luego ya impactos de la evaluación, ¿no? Y una de las mejores aproximaciones que yo creo que hay es justamente de un compañero del País Vasco, de John Zubiri Rey, que junto con otra compañera de la universidad han hecho una especie de aproximaciones, ¿no? Cuáles podrían ser los costes de esta medida y qué impactos podría tener, ¿no? El enlace, la referencia completa del artículo la tenéis bajo, en pequeñito, ¿vale? Os recomiendo que si tenéis interés un poco en esto, pues la consultéis. Yo solo voy a comentaros aquí algunos resultados generales para comentar algunas cuestiones, ¿vale? Como os decía, aquí podéis ver dos cosas, ¿vale? De estas tablas complejas, ¿vale? Tenéis en dos círculos, en primer lugar, aquí en la parte de abajo, el total de puestos de trabajo que se calcula, puestos de trabajo a tiempo completo, que se calcula que podría la medida generar, ¿no? Alrededor de unos 130.000, ¿vale? Y aquí tenéis las estimaciones un poco. ¿De qué depende esto fundamentalmente? Y por eso digo que al final la cuestión fundamental es esta. Depende de esta tasa de impacto en la creación de empleo, que es lo que veis en la tabla de la derecha en la parte de arriba. Como veis aquí, los autores de este trabajo han hecho una estimación de lo que piensan que podría pasar, pero no deja de ser intentar predecir lo que va a pasar, ¿no? Lo tenéis por sectores, ¿no? Por tanto, aquí vemos como los autores en algunos sectores calculan que sí que hará falta incrementar la contratación, ¿no? De estas horas de trabajo, ¿no? Y por tanto calculan tasa de impacto sobre creación de empleo alrededor de un 50%, 30%, pero después hay muchos sectores donde se calcula que el sector va a ser capaz de reorganizarse y por tanto no va a necesitar nuevas contrataciones. Evidentemente todo esto es discutible, ¿no? Si cambiáramos estos parámetros de esta tasa de impacto en creación de empleo, pues todos los resultados cambiarían, ¿no? Por eso os digo que esto está por ver, ¿no? Y es la cuestión fundamental cuando queremos abordar el tema de los costes, ¿no? Aquí tenéis algunas estimaciones de los costes, ¿vale? Lo podéis mirar también en el artículo bien aquí, ¿no? ¿Cuáles serían los costes por sector en general? Evidentemente, los sectores que tienen que asumir un mayor coste son aquellos que la tasa de creación de empleo, o dicho de otra manera, la necesidad de contratar nuevas personas derivadas de esta reducción de jornada va a ser mayor, ¿no? Por tanto, esto depende fundamentalmente de esto, ¿no? Esto nos da, descontando el impuesto de sociedades, teniendo en cuenta cotizaciones y todo esto, nos da una cifra aproximada y esto depende también de las magnitudes estadísticas que cojamos y, bueno, cosas que ahora no tenemos tiempo de discutir, pero alrededor de unos 3.700 millones de euros sería el cálculo de cuánto podría costar esto al conjunto del tejido productivo español en estos sectores, sobre todo, donde haría falta contratar nuevas personas, ¿no? Y como digo, todo esto discutible en términos de que si es posible reorganizar el horario de trabajo, de apertura, por ejemplo, de algunos sitios. No sé, si tengo un restaurante y en vez de abrir, no sé, a las 7 de la mañana, pues ahora abro a las 8 o cierro antes, pues me puedo apañar y a lo mejor realmente no necesito hacer nuevas contrataciones y por tanto no tengo un coste laboral más alto. Pero todo esto, como digo, son hipótesis, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de esta cifra, que es una cifra moderada, es una cifra bastante pequeña, incluso también el número de puestos de trabajo que se generarían, 100.000 y poco en todo el estado, estamos hablando de una cifra bastante reducida en realidad. Luego, otra de las dimensiones es también el impacto que tendrá esto en términos de gasto público, digamos, también de macroeconómicamente, ¿no? De variables generales. Evidentemente, de todos estos costes, ¿no? Un 42% serán ingresos de estos nuevos empleados, si es que al final se acabarán contratando nuevas personas, pero también es importante contar en otra dimensión, y esta es habitualmente la que los estudios suelen omitir muchas veces, y es que esto también puede suponer, por ejemplo, un ahorro en prestaciones de desempleo, ¿no? Al mismo tiempo que supone nuevas cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, este cálculo de costes no solo tenemos que fijarnos en esta cuestión del incremento de costes para las empresas, sino también socialmente qué costes nos estamos ahorrando, ¿no? Luego hay algunas oportunidades, ya acercándonos al final, que tienen que ver con una cuestión. La economía española básicamente es una economía que se
que se alimenta a través de los salarios. Es decir, esto, los que seáis economistas y tengáis un análisis un poco más, bueno, que hayáis leído cosas o que tengáis un interés también académico por esta cuestión, sabéis, ¿no?, que los economistas a veces intentamos clasificar, ¿no?, las economías, ¿no?, por si están más lideradas por la demanda, más lideradas por la oferta, etcétera, ¿no? Y en el caso de la economía española hay una evidencia bastante sólida de que la economía española se mueve a través de la demanda, ¿no? Y por tanto, en última instancia, se mueve también a través de los salarios, ¿no? Y esto empíricamente, como digo, ha sido testado, ¿no? Aquí tenéis una referencia de un artículo que se publicó hace unos años en el Cambridge Journal of Economics, que de hecho hacía una simulación de la reducción del tiempo de trabajo para el caso de España, con diferentes magnitudes, y lo que encontraba en este modelo macroeconómico es que cuando la participación del trabajo sobre el PIB, ¿vale?, el peso de los salarios sobre el PIB, que es un peso que de hecho ha ido decreciendo durante los últimos años, las rentas del capital han ido teniendo más relevancia y los salarios menos, básicamente porque los salarios reales han estado estancados durante las últimas décadas. Este aumento de la participación de las rentas del trabajo sobre el PIB puede elevar la demanda agregada y evidentemente la tasa de crecimiento, ¿no?, en estas economías sobre todo lideradas o dirigidas por la demanda, ¿no? Y estos autores en particular calculaban que el aumento de un punto porcentual en la participación, ¿no?, de las rentas del trabajo sobre el PIB implicaba un crecimiento del PIB del 0,7%, ¿no? Por tanto, si estamos pensando que esto puede tener un impacto, igual que lo ha tenido el salario mínimo, el incremento del salario mínimo, sobre el crecimiento de los salarios y una mejor redistribución de la renta en favor de las rentas del trabajo, esto puede incluso luego trasladarse también en incrementos de la actividad económica, en incrementos de la demanda y en crecimiento del PIB. Para terminar un poco, que estoy ya sobre el tiempo, bueno, creo que vamos bien, 35, creo que justo estoy en el tiempo permitido. Algunas conclusiones como resumen ya de todo lo que hemos comentado, ¿no? Básicamente que el impacto económico de esta reducción del tiempo de trabajo dependerá fundamentalmente, como decía, de cómo reaccione la productividad. Y esto en parte es imposible de predecir, ¿no? Porque esto depende del esfuerzo que harán las empresas para mejorar su productividad. Pero depende también, por otro lado, de otra cosa que os comentaba aquí, ¿no?, de los posibles, por ejemplo, modelos de acompañamiento que se puedan plantear por parte del gobierno para implementar esta medida. Particularmente, por ejemplo, hemos estado teniendo algunas reuniones con gente del ministerio, etcétera, y sabemos que esta es una cuestión sobre la que se está trabajando, ¿no? Cómo se puede diseñar un plan de acompañamiento que mejore, que permita a las pequeñas y medianas empresas mejorar su productividad en el marco de esta reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Por tanto, si hay un paquete de medidas potente que de alguna manera permita mejorar esta productividad y que permita que las empresas se organicen de una mejor forma, todo esto contribuirá a que el impacto, digamos, en términos de costes laborales sea menor, ¿no? Y por tanto reducirá esta eventual necesidad también de nuevas contrataciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también dos características básicas de la medida que seguramente no van a cambiar, o bueno, pueden cambiar en el trámite parlamentario, ¿no? Pero una son la cuestión de las horas anualizadas, que esto yo creo que luego también a lo mejor Pablo lo comentará también en las implicaciones en términos legales que esto puede tener, ¿no? Pero que estas 37,5 horas son en promedio anual y por tanto aquí hay margen de flexibilidad, hay bastante margen de flexibilidad en realidad para adaptarse al modelo. Y luego también que la implementación se plantea en dos fases, o al menos los proyectos iniciales planteaban, ¿no?, que en el primer año se reducía la jornada a 38,5 y que luego ya en el segundo año se reducía a 37,5. Esto evidentemente puede cambiar en el trámite parlamentario, por eso os digo que estamos en una fase de incertidumbre, ¿no? Pero si la implementación se produce en dos fases, ¿no?, con una reducción de 1 hora y después de otra hora, esto da un margen suficiente como para adaptar y para repensar cómo se organiza la empresa y cómo tal. Entonces esto puede también traducirse en unos costes menores, ¿no?, y en una necesidad menor de recurrir a la contratación de nuevas personas, ¿no? Por tanto, esto es uno de los elementos. Luego, esto lo podéis ver en los gráficos, luego si tenéis la presentación a vuestra disposición o en el artículo lo podéis comprobar, pero básicamente los sectores del comercio, la industria, la hostelería, la construcción y el transporte son los sectores en general donde se estima que los costes pueden ser más grandes, ¿no? Porque son sectores donde sí que podrían ser necesarias nuevas contrataciones en algunos casos si la productividad no digamos, se incrementa, ¿no? No sigue al mismo ritmo, ¿no?, que la reducción del tiempo de trabajo. Por tanto, esa es una cuestión que veremos, ¿no? Cómo se produce está por ver, ¿no? Pero bueno, esta es la hipótesis, ¿no? Luego, para terminar esto, lo que os comentaba, yo creo que resulta muy interesante que se valoren modelos de acompañamiento y también, ¿por qué no?, de compensación parcial de estos costes en los sectores más afectados.
A mí me consta personalmente que esto el Ministerio está trabajando en ello y además me consta también que algunos partidos políticos van a presentar propuestas en el Parlamento en este sentido. Por tanto, es posible que la reforma final incorpore algún tipo de mecanismo de acompañamiento, de compensación, de desgravaciones fiscales, subvenciones de algún tipo. Bueno, está por ver, ¿no? Pero que haya algún modelo de acompañamiento parece bastante probable y por tanto yo creo que esto es importante porque esto lo que permitiría es incidir sobre la productividad y por tanto reducir también los costes laborales y centrarse en el impacto positivo, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Que era la última cuestión que os indicaba aquí, ¿no? Que los efectos macroeconómicos en general pueden ser positivos en términos de incremento de la demanda, de reducir incluso la tasa de desempleo, esta es la otra dimensión evidentemente de los costes laborales, y mejorar la redistribución de la renta, ¿no? Por tanto, nada, esto es un poco todo lo que os quería comentaros. Es que ricasco todo el mundo y nada, después estoy evidentemente abierto para las preguntas que queráis plantear o cualquier cosa que queréis comentar. Como ha comentado también Ainhoa, pues bueno, si queréis saber más, ahí tenéis también un libro que he publicado un poco sobre esta cuestión, tiene también un capítulo específico sobre el tema de la productividad y nada, ahí tenéis también mi contacto si necesitáis cualquier cosa en este sentido. Muchas gracias y disculpad que me he comido 3 o 4 minutitos de más. Gracias. Muchísimas Qué gracias. ricasco. Muchas gracias, Joan. Bueno, damos paso a Pablo de los Ríos para que nos haga su ponencia. Muchas gracias a los dos. A ver, un segundo que tengo que cerrar esto que de la compartición, a ver que lo encuentre, disculpad. Eh, 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 eh. Vale, ya está, ¿no? Pablo, cuando quieras. Sí, voy. Le he dado a compartir pantalla, creo que ya se debería ver. Eso es. Perfecto, sí. Bueno, primero, gracias a las casi 100 personas que veo que estáis conectadas para escucharnos hoy y gracias al colegio también, que, bueno, como siempre organiza pues estos encuentros, estos webinares, ¿no? Que suelen ser siempre tan útiles en esta realidad tan cambiante que tenemos, ¿no? Bueno, también agradecer a Joan su participación porque, bueno, desde luego yo creo que ha estado espectacular y encima ha ahondado en muchas cosas que yo iba a tocar de pasada en una introducción, ahora lo comentaremos, que, oye, pues me viene muy bien porque así esa parte, pues ya nos ha explicado él, ¿no? A ver, antes de empezar, quiero también comentaros un poco el enfoque de esta ponencia que tengo breve. Yo lo que he cogido es el anteproyecto de ley y lo he desgranado. Y de hecho os lo voy a explicar ahora tanto desde la exposición de motivos hasta las disposiciones finales. Lo voy a desgranar entero. Lo que no hago es ni incluir, opiniones por mi parte o valoraciones sobre qué creo que va a pasar, ¿no? Y lo que tampoco hago es seguir el propio orden del anteproyecto, porque me parece, bueno, no estoy conforme con cómo ordena los articulados y las modificaciones, porque me parece que da lugar a error. Lo que he hecho es trasladar a esta ponencia todo lo que trata el anteproyecto, pero en el orden que yo entiendo es más entendible, ¿no? Antes de empezar, es fundamental, porque es la pregunta que me hace todo el mundo y que incluso he visto mal informada en los medios de comunicación, no en todos, en varios, y es que esto es un anteproyecto de ley, ya nos lo ha explicado Joan, esto no está en vigor. Joan dice que para julio espera que, bueno, que pueda ser, ¿no? Pueda entrar en vigor. Sí, me parece una fecha muy realista, antes de verano o justo después de verano, yo creo que puede ser un marco real, porque bueno, pues ahora están un par de comisiones, luego tiene que pasar al Parlamento, ya sabemos cómo están las mayorías políticas ahora mismo en nuestro país, ¿no? Con lo que, bueno, incluso no es ni descartable que no se acabe aprobando. Yo creo que sí que se va a aprobar, pero ya os digo que no tenemos todavía esa seguridad. Lo que probablemente pase es que lo que se apruebe no sea igual a lo que ahora vamos a desgranar. Yo entiendo que ha de ser muy parecido y que lo que vamos a explicar hoy es como una especie de cuestión nuclear. Es decir, yo entiendo que después se desarrollará. Como ya nos ha dado Joan también alguna pincelada, ¿no? También se habla mucho de esa, incorporación por fases, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas todavía están por ver, pero lo que yo entiendo que van a hacer es expandir lo que ya tenemos y de lo que hoy vamos a hablar, más que modificarlo en exceso. Es decir, que yo creo que lo que vamos a tratar hoy, de lo que vamos a hablar, nos va a servir, pese a que no esté aprobada todavía la ley. Ahora bien, una vez se apruebe, pues quizás necesitemos hacer una nueva charla, ¿no? Para comentar las novedades. Bien.
marco en el que surge la norma. Como os digo, os voy a exponer e intentar sintetizar lo que nos dice la propia exposición de motivos de este anteproyecto de ley. Y yo creo que define muy bien esta frase que os he entrecomillado justo arriba del PowerPoint, que es que el objeto de la prestación laboral no es el propio trabajo, sino es el tiempo a disposición de la empresa, de la persona trabajadora. Ese es el objeto. Y yo creo que está muy bien tirado, porque yo creo que a nadie se le escapa que en la sociedad en la que estamos inmersos hoy en día, pues trabajamos más horas de las que parece lógico trabajar, ¿no? Con lo que al final el sacrificio no viene por una prestación de un trabajo concreto, sino por lo que dejas de hacer o por la cantidad de tiempo de nuestro día que dedicamos a trabajar, que es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo que estamos despiertos, ¿no? Con lo que realmente con esa perspectiva se aborda este anteproyecto de ley, a mí me parece correcta, ¿no? Muy brevemente, hacer una especie de recapitulación de cómo se ha tratado en nuestra legislación esta regulación de la jornada, ¿no? Claro, hay como 4 fases de limitaciones, ¿no? Tenemos una primera limitación que fue la ley de la jornada de trabajo del año 1919, hace más de 100 años, donde ya se hablaba de 48 horas en 6 días. Es decir, allí hace ya más de 100 años ya se apuntaba a 8 horas al día, eso sí, durante 6 días, no durante 5. Esta ya segunda limitación, que es análoga a la que tenemos hoy en día, la encontramos en la Segunda República en el año 31, cuando se aprobó las 40 horas semanales, que fue derogada en el franquismo, donde, bueno, osciló al principio de 60 y se fue matizando hasta las 48 horas semanales. Tercera limitación la tenemos ya en periodo constitucional con un Real Decreto precisamente de regulación de la jornada de trabajo del año 83 que heredaba esas 40 horas semanales previas al franquismo y que es el que tenemos vigente hasta la actualidad. Que llegamos a esta cuarta limitación que se propone como anteproyecto de ley. Claro, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿No? Yo creo que Joan nos ha dado muchas pinceladas al respecto, ¿no? Yo creo que es innegable el impulso que ha tenido, por desgracia, la pandemia, pero afortunadamente la implantación rápida y con buenos resultados de lo que es el teletrabajo. Luego también la importancia que se le está dando, sobre todo, a la conciliación familiar y laboral, y también, sobre todo, el derecho a la salud, que es en lo que me voy a centrar en la siguiente diapositiva. Pero también tenemos que tener en cuenta de que cuando se legisla, y no lo entiendo yo así, lo dice nuestra Constitución, se legisla para adaptar la realidad, la legalidad a la realidad social. Y claro, solo tenemos que mirar, lo tenéis aquí en el PowerPoint, cómo, según el INE del año 22, los hombres en España trabajamos de media 38,6 horas y las mujeres trabajan 33,8, mientras que los sectores sujetos a convenios se acercan a las 37,5. Es decir, esta ley lo que pretende es trasladar esa realidad social a la realidad legal y, de paso, ayudar, ¿no?, a aquellas personas trabajadoras que no se encuentren en esos supuestos. ¿Por qué ahora? Pues porque hay mucha gente que no tiene garantizado por convenio una jornada laboral inferior a 40 horas. Y mira, yo creo que hay un sector que es paradigmático de este tipo de circunstancias, como es el sector de las empleadas domésticas. Y digo empleadas porque la realidad es que la mayor parte de las personas que trabajan en el sector son mujeres, que están no solo tienen como salario base, digamos, el SMI, sin perjuicio, evidentemente, de que los empleadores que les paguen por encima, pero es que también tienen esas 40 horas de jornada laboral, ¿no? Con lo que yo entiendo que esta medida va a beneficiar a ese sector y a otros muchos, por supuesto, como puede ser la construcción, etcétera. Pero vamos a la salud como motivación, como motor del desarrollo laboral. Yo creo que en los desarrollos legislativos que os he comentado antes, que se remontan al año 19 del siglo pasado, ya vemos cómo la salud es lo que ha motivado todo ese tipo de cambios tendentes a reducir la jornada para lo que el anteproyecto, la exposición de motivos del anteproyecto define como uso del tiempo vital. Al final lo que equipara es a una correcta optimización de la jornada de trabajo te permite disfrutar más del tiempo en el que no estás trabajando y eso redunda necesariamente en una mejor salud mental y, por tanto, una salud general. Pero vamos a dar unos pequeños datos, así como también unos argumentos que no porque no parezcan obvios hay que dejar de comentarlos. Mira, en el 2016, con respecto al año 2000,
casi aumenta un 30% la gente fallecida por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, es decir, por infarto e ictus, relacionados directamente con patologías laborales. Estamos hablando de una salvajada. En 16 años un 30% de gente es muchísima. Evidentemente el número ideal sería 0. Eso pues al final es una cuestión estadística que escapa incluso del propio ámbito legal, pero con este tipo de datos en mente es con los que se aborda esta cuarta limitación o esta regulación de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque inevitablemente y por motivos que ya digo son obvios, a cuanto menos tiempo de trabajo hay una disminución evidente de la exposición directa a riesgos profesionales, una reducción evidente de la carga física y del estrés. Trabajas menos, te cansas menos, es lógico. Y luego también un trabajo de calidad aumenta la capacidad empresarial para atraer talento. La exposición de motivos nos habla de eso, nos habla de que un panorama estatal, ¿no?, donde la jornada laboral sea reducida, va a atraer a más talento profesional. Bueno, aquí sería interesante también contraposicionarlo con qué va a pasar, digamos, con la inversión empresarial, ¿no? Yo creo que es inversamente proporcional. Pero bueno, ya he dicho que voy a intentar emitir las menos valoraciones posibles y sí que es cierto e innegable que un trabajo de calidad aumenta la capacidad empresarial para atraer talento. Mira, hoy hemos desayunado con un artículo en el que Elon Musk decía que exige a sus trabajadores, a sus funcionarios dependientes del organismo de gobierno que le ha asignado Donald Trump 17 horas al día de trabajo, ¿no? Bueno, pues evidente, ya nos ha puesto Joan también algunos otros ejemplos, ¿no? No en todo el mundo la jornada laboral está como se pretende que esté en España y ello inevitablemente puede atraer talento, sobre todo extranjero, en lo cual en la era del teletrabajo pues no es ninguna locura y me parece bastante inteligente. ¿Por qué ahora también? Pues no solo porque vayamos a caballo de este derecho a la salud como motor del desarrollo laboral, sino también pues una evidente adecuación al marco normativo europeo, ¿no? Al final yo creo que es rara la ponencia que no doy aquí en el colegio en el que no acabo justificando que la reforma se hace por un tirón de orejas de Europa, ¿no? Bueno, pues en este caso no es un tirón de orejas, sino que es una armonización a lo que nos pide la propia Unión Europea, ¿no? Un compromiso con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, también objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, ¿no? Donde, bueno, pues uno de los objetivos, el número 8, es el trabajo decente y el crecimiento económico con un subapartado específico para la reducción de la jornada. Y luego también el registro horario, la adaptación a los requisitos de objetividad, fiabilidad y accesibilidad establecidos por la sentencia que tenéis aquí en el PowerPoint del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, el registro horario. ¿Por qué hablo del registro horario? Porque es que esta ley, este anteproyecto de ley, no solo nos reduce la jornada laboral, ¿no? Sería muy sencillo decir que únicamente modificamos el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores que dice que la jornada máxima en España será de 40 horas a 37,5 y ya está, ¿no? No, no es eso. Este anteproyecto de ley toca varias cosas. Toca, ahora lo veremos, toca el Estatuto de los Trabajadores en varios artículos, 4 o 5, ahora los iremos uno por uno comentando. También nos toca la ley del teletrabajo, también nos toca la ley LISOS, la de las infracciones en el ámbito social y todo ello lo toca troncalizado dos cuestiones, a la limitación en el tiempo de trabajo, pero también a la exigencia empresarial sobre la regulación de ese tipo de trabajo o más bien dicho de la organización o cómo se documenta, ¿no? Es decir, el registro horario. Para mí, de hecho, uno de los cambios más importantes a nivel práctico tiene que ver con ese registro horario, como ahora comentaremos. Empezamos en orden, el anteproyecto no sigue este orden, pero yo creo que es más sencillo. Empezamos con modificaciones del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. La primera, la paradigmática que hablábamos hace un par de minutos, la modificación del artículo 34.1. Segundo. Simplemente os he subrayado lo único que cambia. De 40 horas a 37 horas y media semanales, jornada máxima de trabajo. Esta palabra es importante, jornada máxima de trabajo. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, ya sabemos, y ahora pondremos ejemplos, que en nuestro país el estatuto marca esa jornada máxima, pero luego los convenios pueden marcar, y de hecho lo hacen, jornadas inferiores. Por ejemplo, tenemos aquí en Vizcaya, el sector del metal tiene un convenio que aún marca menos de 37 horas y media, ¿no? Aquí anualizado son 1.711, pues creo que estamos hablando de 1.708
la última vez que lo miré. Con lo que fíjate, ¿no? Al final pues en cómputo semanal no se notan, ¿no? Esos 3 o 4 minutos, pero de lo que sí está claro es que ya hay convenios que están adelantados a esta norma y por eso el estatuto fija las 37 horas y media como máxima. Bien. Entramos ya en lo que es modificaciones realmente, digamos, más complejas o más necesarias de desgranar. Por ejemplo, supresión del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. El 34.9 nos hablaba precisamente del registro de jornada y se hace ahora un nuevo artículo, 34 bis, un artículo completamente nuevo para el Estatuto, donde se regula toda esta cuestión del registro de jornada de una forma, bueno, densa y bastante minuciosa y me atrevería yo a decir que bastante más dura de lo que se nos vende, se nos quiere explicar o se ha entendido. Vamos a ver si en esta charla nos va quedando un poco más claro. Mira, tenemos un artículo 34 bis 1 donde ya marca la primera exigencia, la digitalización del registro de jornada. De hecho, este artículo 34 bis 1 es prácticamente copiado a cómo empezaba el artículo 34.9 anterior, solo que hace la matización de que el registro de jornada ha de ser sí o sí digital. Es decir, esos documentos que les preparamos a nuestros clientes, que no deja de ser casi una hoja de Excel importada, ¿no? Donde tienen que los trabajadores firmar todos los días, eso ya se ha acabado. Tenemos que establecer sistemas digitales de forma exclusiva por muchos y varios motivos, como comentaremos al hablar de los siguientes puntos de este nuevo artículo 34 bis. Este primer artículo también matiza la cuestión de los trabajadores a tiempo parcial y únicamente nos indica que se han de totalizar las jornadas mensualmente con o sin horas extras en documento adjunto a nómina. Esto ya pasaba. Lo que pasa es que se ha suprimido un artículo que hacía referencia a ello y nos lo encajan aquí. Pero eso no es nuevo. Bien. Seguimos con el segundo punto del artículo nuevo 34 bis, tiene A, B, C, D y E. Vamos a ir uno por uno. Este segundo punto va directamente al hilo de la sentencia de la que os hablaba antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la objetividad, fiabilidad y accesibilidad del registro de jornada. Yo creo que a nadie se le escapa, o por lo menos yo pues lo veo habitualmente, sobre todo en vista, registros de jornada falsificados, registros de jornada realizados bajo coacciones o directamente registros de jornada que no existen, no por nada malo, sino porque ni el trabajador ni la persona empresaria se preocupan de ello y que luego aparecen misteriosamente el día antes del juicio. No, eso lo vemos todos. Bueno, pues con este tipo de medidas se pretende acabar con esa, iba a decir picaresca, ¿no? Esa inobservancia de la legalidad vigente directamente. ¿Qué nos exige este segundo punto del artículo 34 bis? Pues nos exige práctica directa de asientos. Al final tenemos que tener siempre presente que es medios digitales. Con lo que, claro, una práctica directa de asientos lo que nos dice es que cada persona trabajadora tiene que tener tanto la capacidad como medios técnicos para poder realizar de forma personal y con unos sistemas de identificación inequívocas, que es de los que nos habla el punto B, esa práctica de asientos, es decir, ese registro de nada. Claro, tiene que ser también, punto C, un sistema que permita tener copias para la empresa, para el trabajador y para la administración. Eso no significa un acceso automático en todo momento, pero sí significa que no se pueden negar esas copias digitales que además tienen que venir en un formato legible y entendible. A mí me ha sucedido muchas veces al oficiar mediante el juzgado a la empresa que lleva el registro de jornada de una empresa que me digan que no, que me van a mandar un PDF con un archivo para el que necesito un programa concreto para abrir, tal. No, tienen que ser información trasladable de forma directa a soporte legible para cualquier persona o administración. Ojo, esto es que es complicado, porque no está bien especificado en este anteproyecto de ley. De hecho, luego lo hablaremos, se deja una puerta abierta a que se desarrolle de forma reglamentaria y convencional, pero claro, aquí se van a tener que hacer programas informáticos pues muy concretos, que probablemente pues no sean gratis, ¿no? Tenemos, eso sí, acceso automático, letra D del punto 2, en el centro de trabajo y también para de trabajo, seguridad social y representación de los trabajadores. Estos tres entes sí que van a tener ese acceso automático
tanto en el centro de trabajo y también de forma remota. Aquí, básicamente, lo que se pretende es que, dejando aparte a la representación de los trabajadores, que Inspección de Trabajo y Seguridad Social puedan comprobar en tiempo real si se están cometiendo infracciones o no se están cometiendo infracciones, con todo el cambio que ello supone para todo el procedimiento sancionador que todos y todas conocemos en relación, sobre todo, con Inspección de Trabajo, ¿no? Bueno, y luego tenemos el 2.e, que es la obligatoriedad empresarial de conservar ese registro durante 4 años. Esto no es nuevo, esto ya estaba, esta obligatoriedad ya estaba para el anterior registro horario, lo que pasa es que como han suprimido el anterior artículo, como os he comentado, pues lo tienen que incluir, ¿no? Bien, y ahora empezamos con lo que yo entiendo que es uno de los puntos bastante importantes, que es el punto 3 del artículo 34 bis, que es las obligaciones empresariales. ¿Y qué sucede si no lo hace? Ya sabemos que ahora, cuando demandamos, ¿no?, en nombre de un trabajador o una empresa, aduciendo que se han hecho unas horas extras, tenemos que ofrecer un mínimo indicio probatorio. Y si ofrecemos ese mínimo indicio probatorio y resulta que la empresa no lleva correctamente un registro horario, esa, digamos, obligación antigua, ¿no?, de la persona trabajadora de probar cada una de las horas extras se invierte. Y si se ofrece a la persona trabajadora un mínimo indicio probatorio, la ausencia de ese registro horario juega totalmente en contra de la empresa hasta el punto de que, a partir de ese indicio probatorio, se construye la realidad que manifiesta la persona trabajadora. Ahora no. Ahora, y ojo, habrá que ver cómo lo interpretan los tribunales, cómo se desarrolla la jurisprudencia, primero si se aprueba la ley, claro. Ahora, según este anteproyecto de ley, si se incumple esa obligación de registro horario, es decir, si la empresa no cumple con lo que estábamos hablando hasta ahora, hay una presunción de veracidad directa en jornada completa y horas extraordinarias. Es decir, si una persona trabajadora nos dice que tiene un contrato parcial, nos dice que no, que en realidad tiene un contrato a jornada completa, o una persona que tenga jornada completa nos dice que hace muchísimas horas extras, si no hay registro horario, con esta ley como está redactada, un tribunal le va a dar la razón de forma automática, porque así lo dice el artículo 34 bis 3A. Y eso, bueno, pues es una circunstancia que va a cambiar bastante, entiendo yo, a menos que se matice. Que entiendo yo que los juzgados lo matizarán, pero va a cambiar mucho la dinámica de reclamación de horas extraordinarias, como ya se cambió hace 5 años con la implantación del registro horario, ¿no? Evidentemente, a nadie se le escapa que es un cambio pro persona trabajadora, ¿no? Pero que la empresa puede, digamos, anticiparse pues haciendo bien las cosas. ¿Qué sucede? Que habrá que ver cuánto cuesta hacer bien las cosas, ¿no? Más de lo mismo, artículo 3b, presunción de jornada completa en contratos a tiempo parcial sin registro. Jornada completa, recordemos, 37 horas y media, menos que el convenio diga algo inferior. Una persona contratada a 20 horas a la que no se le haga un registro horario, te demanda, no hay registro horario, está considerada jornada completa. Eso, bueno, pues es importante saberlo. 3C. La totalidad del tiempo entre el inicio y el final de la jornada será trabajo efectivo. Se puede entre paréntesis descansos. Esto, evidentemente, lo que nos está indicando es que la empresa tiene que establecer protocolos adecuados de registro de jornada, pero no de forma directa, sino pues cuando nos vamos a comer, cuando salimos con permiso a hacer una gestión, etcétera. Es decir, se va a tener que picar el horario de trabajo efectivo, porque si no, si solo se pica al principio y al final, va a ser considerado todo totalidad de tiempo trabajado y si supera pues la jornada máxima de 37 horas y media, pues se entenderá que son las extras, evidentemente, como nos dice el artículo 34 bis 3, letra D. Todo el tiempo que exceda la jornada se considerará hora extraordinaria y lo que no nos dice el artículo es lo que todos sabemos, que se tendrá que pagar como tal, ¿no? Bien, continuamos. Me he pasado ahí. Y terminamos ya con el nuevo artículo 34 bis, con esta diapositiva. Voy a intentar ir rápido, nos habla también, hay que garantizar la objetividad, fiabilidad y accesibilidad del... Ah, no, este ya lo hemos hablado. Eso es. El cuarto, la extensión de la garantía de indemnidad. Nos habla de que las personas trabajadoras no podrán ser sancionadas por ejercer estos derechos, es decir, no se podrá sancionar por solicitar copia del registro, por realizar la práctica de los asientos reales. A mí, sinceramente, me parece que este articulado 3.4 bis 4 es un poco redundante y extiende la garantía de indemnidad, es decir, esta protección ya existía. Evidentemente, nadie va a sancionarte por hacer algo a lo que te faculta la ley a hacer. Otra cosa es que demuestres que una sanción que aparentemente nada tiene que ver con esto ha llegado en virtud de este tipo de solicitudes, ¿no? Eso ya se está haciendo en los tribunales, a mí me parece redundante, pero bueno, nunca está mal. Luego tenemos el artículo 5, el 34
26.5, capacidad de disposición de las partes. Y aquí es a lo que hacíamos antes mención, que por negociación colectiva o decisión empresarial previa consulta a la representación de los trabajadores se podrá establecer ese concreto régimen y organización del funcionamiento del registro horario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que los convenios y en defecto de la empresa con la representación podrá establecer cómo se funciona con respecto al registro horario, siempre dentro del marco que nos permita esta ley. Y, ¿qué más? El desarrollo reglamentario que va a llegar y que nos dice el siguiente punto, el artículo 34 bis 6, que nos habla de que se deberá establecer reglamentariamente requisitos y contenidos adicionales para garantizar la del registro, conteniendo las formas de identificación. Es decir, que este anteproyecto de ley son unos trazos, es un marco de actuación que necesariamente va a tener que ser desarrollada reglamentariamente. También he mencionado aquí, he incluido aquí una supresión, que también nos habla esta ley del artículo 35.5 del Estatuto, que habla del cómputo de horas extraordinarias, porque ya lo engloba esta nueva explicación. Bien. También tenemos una modificación del artículo 12.4c del Estatuto de los Trabajadores, precisamente de lo que hablábamos con la supresión del 35.5, del contrato a tiempo parcial, que se regirá por las siguientes reglas. Nos dice, primera regla, los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias salvo los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3. ¿Qué supuestos son esos? Pues son supuestos de exceso de horas trabajadas para venir a reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Es decir, nos dice que un trabajador a tiempo parcial no va a poder hacer horas extraordinarias, salvo que sea una cuestión de justificada urgencia y necesidad y básicamente imperativa. También nos dice que la realización de horas extraordinarias se regirá por en el apartado 5. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá que totalizarlas junto con el recibo de nómina, nada más que eso. Y luego nos dice, en todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las pactadas y voluntarias, no podrá exceder el límite legal de trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la jornada completa. Es decir, que no se podrá en ningún caso, pese a que se pacte, superar las 37,5 horas. Luego también se eliminan 3 últimos párrafos de este artículo que son relacionados precisamente al registro horario que ya desarrolla el nuevo 34 bis. Vale. Tenemos también una modificación del artículo 20 bis del Estatuto sobre Derechos de Trabajadores en la Intimidad en relación con el centro digital y sobre todo la desconexión digital. Aquí lo que se pretende hacer es ahondar en la protección para el derecho a la desconexión. De hecho, bueno, la disposición final primera modifica el artículo 18 de la Ley del Teletrabajo, del que ya hicimos una ponencia no hace 3 años, y para adecuarlo a los términos de este artículo 20 del Estatuto, que ahora os sintetizo ya muy rápidamente porque me voy pasando de hora, ¿no? Básicamente, lo que nos habla es que en este derecho a la desconexión se incluye expresamente a los trabajadores a distancia y teletrabajadores, haciendo digamos como un totum revolutum de trabajadores presenciales y trabajadores de la era digital, ¿no? Es correcto y es lógico. Luego también garantiza ese derecho a la desconexión y nos matiza y que es un derecho laboral irrenunciable. Yo entiendo que eso ya estaba bastante claro, pero bueno, no sobra que nos lo digan, que no podemos renunciar a nuestro derecho a la desconexión. Ahora comentaremos qué sucede si se vulnera. Artículo 20 bis 3, instrumentalización y excepciones a través de la negociación colectiva. Claro, nos dice que es un derecho laboral irrenunciable, pero luego nos dice que se puede instrumentalizar algún tipo de excepción a esa irrenunciabilidad a través de negociación colectiva. Claro, esto es contradictorio, es directamente contradictorio. Ahora bien, yo entiendo que es correcto, porque de la misma forma que hablábamos antes de una matización en relación a los contratos a tiempo parcial, en este caso va a ser necesario molestar a personas trabajadoras en su tiempo libre con cuestiones que solo puedan tratar esas personas siempre de extrema urgencia, de riesgo, derivadas con la siniestralidad, accidentalidad o cuestiones imprevisibles. Claro, ahora solo podemos elucubrar, tendrán que ser los convenios los que establezcan cuándo se puede hacer eso y cuándo no se puede hacer eso. Y luego hablamos del 20 bis 4, imposibilidad sancionadora de las comunicaciones realizadas vulnerando el derecho a la desconexión. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Lo que nos dice es que no me van a poder sancionar por no atender una llamada de trabajo, un correo de trabajo en mi tiempo libre. Eso, a día de hoy, yo entiendo que también estaba bastante claro, pero bueno, así nos lo matiza esta ley. Bien, ya hemos terminado con las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, que no son pocas, como habéis podido ver. Ahora ya, de forma más ligera, también nos modifican la LISOS, que ya sabéis que es la ley que utilizamos para graduar los
abogados, bueno, o más bien que les pedimos a los jueces que utilicen, los abogados les pedimos a los jueces que utilicen para graduar las sanciones a las empresas cuando, bueno, pues hay alguna vulneración de derechos de los trabajadores, ¿no? En este caso se modifica de la LISOS el artículo 7.5 y pasa a considerar como infracciones graves las transgresiones sobre jornada, horas, descansos, vacaciones y permisos, artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, hemos hablado de que tocamos el artículo 12, tocamos el artículo 34, nos inventamos el artículo 34 bis, pues evidentemente tenemos que incluirlo, ¿no? en la LISOS. Y también nos dice que en cuanto al registro horario, las infracciones empresariales a ese respecto serán consideradas una infracción por cada persona trabajadora y nos iremos, que ahora lo explicaremos, a la graduación de las sanciones de forma individualizada. Con lo que aquí, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues se está empujando a las empresas a digitalizar el registro horario de forma imperativa, salvo so penas importantes, ¿no? Añadimos también en la LISOS el artículo 1230, considerando infracciones graves las siguientes también. Las incumplimientos en materia de organización del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la salud por afectar a los descansos. Bueno, yo entiendo que aquí va a ser acreditable a través de documental médica o de trabajos con especial exposición a riesgos, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que salvo casos urgentes o puntuales, habla de salud mental. Se consideran infracciones graves también en ese sentido. También se añade el artículo 13 y 18, considerando infracciones muy graves los mismos incumplimientos del artículo anterior, pero cuando el riesgo sea grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Elucubrando, ¿qué puede suponer esto? Bueno, pues una infracción de un tiempo de desconexión, por ejemplo, lleve inevitablemente a que una persona tenga un ataque de ansiedad y esté a coger una baja y que por ello tenga una serie de perjuicios, ¿no? Bueno, se me ocurre que puede por ahí, pero ya os digo, ahora es solo especular. Vale, y luego también hay una modificación en la letra C bis del artículo 40.1 sobre la cuantía de las sanciones. He llegado a oír que aquí se aumentan las sanciones a las empresas. No, no se aumentan. Lo que se hacen es, se adecúan a la nueva regulación que hay aquí, pero no se aumentan, ¿vale? Bien, otras disposiciones, ya estamos terminando. Claro, aquí aparte de exposición de motivos, tocan el estatuto y tocan la LISOS, también hay unas disposiciones adicionales y transitorias que nos hablan Ahí no ha activado tu micro, estás con el micro desactivado. Listo. Creo que Pablo se ha quedado desactivado. Enseguida yo creo que se pondrá, se está conectando otra vez. Algo le ha Ya se ocurrido. está No me quiero disculpar, que se me había caído el cable de conexión del ordenador. Vale. Estamos Disculpa. ahora, estás aún que no se te ve, Pablo. A ver, Escuchar se te escucha. vale, voy. ¿Me veis la pantalla al menos? Sí, la presentación se ve, sí. Estás al inicio. Vale, la cámara se debería ver y no sé por qué no se ve, pero bueno, viéndose la presentación es lo importante. Estábamos Vale, terminando ya. listo. A ver, aquí. Vale. Ya vemos. Disculpas de nuevo. Bien, las disposiciones finales, adicionales y transitorias. Tenemos la adicional tercera, que nos habla de la no afectación de la retribución ni la compensación o desaparición de condiciones más beneficiosas. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo una cosa bastante evidente, que aunque ahora vayamos o vaya mucha gente a trabajar menos, evidentemente no tiene que cobrar menos. Y que si ya trabajaban menos en virtud de convenio o en virtud de pactos particulares entre persona trabajadora y empresa, pues evidentemente no se anula. Es decir, esas condiciones más beneficiosas preexistentes a este anteproyecto de ley futura, esperemos ley, no se van a ver alteradas. Luego tenemos una disposición transitoria primera que nos habla de un plazo hasta el último día de este año, 31 de diciembre del 25, para que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que a la entrada en vigor de esta ley tengan una jornada semanal superior realicen adaptaciones. Bueno,
bueno, pues básicamente para que todos los convenios se ajusten a estas 37,5 horas. A mí, personalmente, me parece un plazo, bueno, muy corto, porque estamos hablando de una ley que aún no está aprobada, ¿no? Aquí yo sí que veo que podría haber, bueno, o esa implantación, digamos, por fases de la que hablaba Joan, o un directamente retraso en esta fecha de aplicación para los convenios. Luego tenemos una disposición transitoria segunda, que para mí es redundante con respecto a todo lo que hemos hablado ya, pero que, bueno, tampoco nunca sobra, que es una transformación de los contratos parcial que alcancen las 37,5 horas a contratos a jornada completa. Es decir, si tenemos una persona contratada a 37,5 horas, pues ya no va a ser un trabajador de tiempo parcial, sino que va a ser un trabajador a jornada completa. Entiendo yo que es bastante lógico, ¿no? Y el resto de casos, en contratos parciales menores o en casos de reducción de jornada, lo que habrá que hacer es las mismas horas con incremento salarial, eso entiendo yo. Ahora bien, preguntas frecuentes. Ya para terminar, he establecido aquí 4 preguntas que son las que más me ha hecho la gente al respecto. ¿Cuándo entrará en vigor la reforma? Ya lo hemos hablado. Una vez que apruebe el Parlamento y se espera que despliegue plenos efectos en enero del 26. Eso es lo que hay a día de hoy sobre la mesa. No sabemos lo que va a pasar, aunque las especulaciones de Joan yo las comparto. ¿Cómo afecta la reforma a los días de libre disposición? Pues muy fácil, de ninguna forma, ya que se trata de permisos retribuidos, es decir, ya constan como días efectivamente trabajados, con lo que en ese sentido no hay ningún tipo de afectación. Ahora bien, a la reducción de jornada para la conciliación, bueno, pues será necesario recalcular el porcentaje de reducción en base a la nueva jornada o aumentar la retribución, como hemos hablado antes. Así aquí sí que va a haber más lío. Y a las vacaciones, pues en muchos casos se deberán reorganizar siempre que el tipo de trabajo anual no supere las 1.711 horas. Ejemplo, pues mantener un contrato, mantener un horario, perdón, de 39,5 horas a la semana, pero con 12 días más de vacaciones, que es hacer la regla de 3, ¿no? Mucha gente, muchos, sobre todo juristas, hablaban de que esta nueva ley está muy bien, pero que también se presta un poco a la trampa, porque antes también Joan lanzaba la pregunta, ¿no? Mi respuesta es clara. Yo entiendo que no es tanto una limitación a 37,5 horas a la semana, sino más bien a 1.711 al año. Eso nos da pie a jugar, ¿no? Nos da pie a mantener la jornada que ahora mismo mucha gente, siempre y cuando aumentemos, ¿no?, días de vacaciones o días de permisos. Y yo creo que por ahí se va a mover, sobre todo en estos primeros años, la ley en el caso de ser aprobada. Y con esto, pues por mi parte ya estaría todo. Pediros nuevamente disculpas por esa rotura de cable y quedamos un poco pendientes de las preguntas que tengáis. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Hay una serie de preguntas que yo estoy viendo en el chat. No sé cuál de los dos podría responderlas, pero las voy leyendo y vais contestándolas según creéis. Una persona pregunta que, hola, si se para a comer 10 minutos dentro de la jornada continua, ¿habrá que registrarlo nuevamente en la normativa? Es decir, habrá que, me imagino, fichar antes de los 10 minutos de comer y volver a fichar otra vez. Bueno, pues aquí, y esta va a ser entiendo yo, la respuesta comodín para todo, ¿no? Habrá que atender a lo que diga tu convenio. Y una vez atendido a lo que diga tu convenio, si al respecto no dice nada y estamos hablando de que ya se salvaguardan los descansos que por ley puedes hacer, sí, habrá que registrarlo. Vale. Otra pregunta, yo creo que lo habéis contestado ya, pero os las leo. Dice, además de la jornada semanal de 37 horas y media, si la ley va a establecer la nueva jornada máxima anual. Estamos con la clásica pregunta de las horas anuales máximas que se va a poder hacer al año. Bueno, yo entiendo que ya lo hace y que de hecho son 1.711 y que así se va a aplicar. Así lo entiendo yo, no sé cómo lo entenderá Joan. Sí, no, yo creo que, vamos, yo hasta donde sé son horas anualizadas, ¿no? Que es lo que ha comentado Pablo también, por tanto entiendo que seguirá habiendo esa flexibilidad y en las formas que se han comentado, ¿no? Por tanto entiendo que esto es un tema que no creo que cambie en el proceso parlamentario, sino que más bien se mantenga así, o incluso comentaba Pablo que los plazos, pues bueno, se juegue con ellos de alguna manera. Estamos de acuerdo entonces. Perfecto. Pues en principio no veo ninguna otra pregunta más en el chat. No sé si alguien quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta o levantar la mano para darle paso. Y si no, ya nos hemos pasado ya más de un cuarto de hora del tiempo. Espera, hay alguien que está levantando la mano. Teresa, abre el micro y haz la pregunta. Sí.
Es que he puesto la pregunta en el chat. He puesto la pregunta de, bueno, creo que habéis contestado un poco eso. En una empresa en la que haya diferente horario verano e invierno, que se meten más horas en invierno para trabajar menos en verano, si la limitación va a ser anual en vez de semanal, porque si no, no se puede hacer ese tipo de cambios. Esa era la pregunta. Pablo, yo creo que se ha quedado un poco ahí. Yo creo que lo ha contestado anteriormente Pablo. No sé si nos oyes, Pablo. Yo creo que se va a poder la flexibilidad, me imagino que se va a poder hacer la flexibilidad horaria siempre y cuando no pasemos, vamos a decir, de ese tiempo de las 1.711 horas anuales. No sé si Joan quiere matizarme algo. No, lo que hemos comentado, es decir, tal cual está planteada la medida, actualmente es esa anualización, ¿no? Se habla de 37,5 horas, pues bueno, porque el debate público se plantea así, ¿no? Pero que en realidad en la cuestión legal técnica al final es esta, ¿no? Por tanto, hay un margen de flexibilidad para que efectivamente en un periodo del año se trabaje más o menos y para ajustar el tema de vacaciones, etcétera, como ha comentado Pablo también, ¿no? Por tanto, esto es una cosa que no se espera que cambie en el proceso parlamentario porque no creo, no es una cosa que se esté en cuestión, ¿no? Que se vaya a plantear por parte de partidos políticos, etcétera. Yo creo que no, que hay más o menos consenso en que esa es la mejor forma de hacerlo. Exacto. Yo creo que mientras mantengan que va a ser en cómputo anual, lo que se va a contar, nos mantendremos con ese mismo sistema. Se va a poder hacer semanas de más de 37 horas y media y semanas de menos para poder compensarlo de cierta manera. Vale, pues si no hay más preguntas, veo que ya no hay nadie más. Muchísimas gracias a todo el mundo y nada, animaros a, pues si queréis hacer más hincapié en alguno de los temas, tenemos los cursos modulares de aquí hasta junio para poder ver un poco más algún tema que os haya quedado un poquito más con dudas. Muchísimas gracias Joan y a Pablo que se nos ha ido, pero muchísimas gracias a todos. Es que recasco. Zuri.